Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, la FM 89.1. Un placer recibirlos otra vez como cada domingo en este programa que nos encanta hacer y que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy actual y sobre todo en vistas al futuro, ¿no? Que ya está bastante cerca, que a mi criterio ya estamos un poco atrás acerca de lo que podríamos haber hecho, pero todavía hay mucho por hacer y sin duda va a ser importante el programa de hoy para hablar de la comunicación social, del periodismo, de la comunicación y del cambio climático. Vamos a estar hablando de este tema con nuestros expertos y con los que saben, pero te los presento en un ratito. Ahora te cuento que estamos como siempre a través de la web en www.fm891.com.ar, en vivo en cualquier parte de donde estés, nos escuchás a través de internet. Podés bajarte a tu teléfono móvil, la aplicación de Radio Universidad, la app, para que vaya con vos donde estés. Si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todo el material del 2025 y de los programas de los ciclos anteriores. Y además, como siempre te digo, podés conocer a nuestros invitados, descargar sus currículums completos y sobre todo acceder a material del tema si es de tu interés seguir profundizando, ¿eh? Como siempre, en Facebook, Instagram y Twitter o X nos buscas como Integrados RU y en YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Gracias a todo el equipo de Integrados, en la producción general Diana García, en la producción Mariano Jacometti, Mariana Beccaría, Valeria Weston y Agustina Celia. Colaboran también con nosotros Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Mi nombre, Florencia Romano. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años y que estamos encantados de encontrarte domingo a domingo, y a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad que hace posible que estemos con este formato, ¿eh? Vamos a presentar ya sin más a nuestros invitados. Estamos hablando como siempre de comunicación con Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y coordinadora de la licenciatura en comunicación social en nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Eugenia, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida también a todos nuestros invitados, bienvenida y bienvenido. Vamos a tocar un tema hoy, como bien dijiste al principio, sumamente actual. El cambio climático nos está atravesando en todo sentido y en el área de la comunicación, por supuesto que también. Así que vamos a estar muy ansiosos y ávidos de escuchar a nuestros invitados para que nos puedan ilustrar sobre Por el tema. supuesto que sí, va a ser muy enriquecedor, ¿eh? Así que hoy todos los estudiantes de comunicación social más que nunca, pero todos nuestros oyentes, porque es algo que nos afecta a todos y a cada uno. Desde Ecuador recibimos a Paola Muñoz Pico, es profesora investigadora en la Universidad Internacional del Ecuador, doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, actualmente participa en los proyectos de investigación Emoacciones Climáticas, herramientas para impulsar una respuesta colectiva a la crisis climática en México, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad de Navarra. Es para promover una movilidad sostenible y además es autora en numerosos artículos sobre la comunicación y el cambio climático. Paola, bienvenida. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Flor, a todos los miembros del programa por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Desde Chile recibimos a Claudio Salinas, es doctor en estudios latinoamericanos, magíster en comunicación política, periodística y licenciado en historia por la Universidad de Chile. Sus campos de investigación son la comunicación política, el cine chileno y latinoamericano, es docente de grado y posgrado y autor de numerosos libros sobre cine y comunicación. Y actualmente se desempeña como director del posgrado de la Facultad de Comunicación e Imagen. Y un placer que hoy esté con nosotros para hablar de este tema. Claudio, bienvenido. Hola, gracias a todas y todos, gracias por la invitación, ¿no? Ojalá que sea un bonito programa. Así será seguramente, y gracias a todos por estar, por haber encontrado un horario entre todas sus latitudes para poder estar hablando hoy con nuestros oyentes. Gracias. Desde México recibimos a María Eugenia Rosas Rodríguez, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con más de 20 años de experiencia docente, licenciada en Ciencias de la Comunicación, doctora en Comunicación y magíster en Docencia en la Educación Superior. María Eugenia, bienvenida, un placer. A ver, estás. No estás Ok, silenciada. a ver. Ahora sí, ahí te estamos Ok, escuchando. perdón. Sí, sí. Muy buen día, un placer compartir con ustedes en este espacio y agradeciendo igualmente la invitación y la colaboración que podemos
posteriormente darle continuidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Desde Colombia recibimos a Sergio Orozco Echeverri, profesor asociado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, coordinador del Grupo de Investigación Conocimiento, Filosofía, Ciencia, Historia y Sociedad de la misma universidad y coautor de diferentes artículos acerca de la temática del cambio climático, que es lo que hoy nos reúne. Así que un placer, Sergio, tenerte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación aquí, con muchas expectativas para hablar de comunicación entre tantos expertos en comunicaciones. Gracias, un placer. Y desde Argentina, desde nuestra hermosa provincia de Córdoba, recibimos a Laura Cavagliato, es licenciada en gestión universitaria y en administración rural, es magíster en ingeniería ambiental, educadora ambiental también, docente de economía circular, desarrollo sostenible y responsabilidad social en carreras de grado y posgrado, docente investigadora en la Universidad Nacional de Villa María y en la Universidad Privada San Juan Bautista de Perú. Es codirectora del proyecto de investigación SAIU, espero que esté bien dicho así, y coautora de diferentes proyectos y en este caso Agenda Verde para una comunicación responsable. Ya nos va a estar contando esto también. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Flor, un gusto y gracias por compartir con estos académicos, queridos colegas. El proyecto de investigación es Sostenibilidad Ambiental y Universidad. Bien. A ese terreno voy. Perfecto. Qué bueno que estemos hablando de esto. Gracias a todos por estar en este espacio y tomarse estos minutos para poder charlar de esto tan importante con todos nuestros oyentes. Yo decía en especial nuestros alumnos de comunicación, pero porque siempre destinamos como estos programas, Eugenia, a todas las carreras que tiene el departamento y obviamente cuando es el turno de comunicación social insistimos más en ellos, pero en realidad el programa de hoy es para todos, con esto que siempre decimos, que la comunicación nos atraviesa como personas, como sociedad, y sin duda tenemos un papel muy responsable acerca de casi todas las temáticas, pero el cambio climático no es una cuestión ajena, sino todo lo contrario. Debemos poner en foco, debemos poner en situación hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos y qué es lo que se viene, ¿no? Y para eso nuestros queridos estudiantes ya desde la academia, desde el grado, están atentas a estas temáticas y están atentos a poder llevarlos. Y son ellos muchas veces los que nos traen las novedades y hacia dónde tenemos que ir mirando la comunicación futura. Me llamó mucho la atención la intervención de Laura respecto a esto de insertar, así como los chicos, bien decís, Flor, ya vienen con todo un recorrido de concientización sobre el cambio climático, sobre el cuidado del planeta, del medio ambiente, en los grados inferiores. Cuando se llega a la universidad queda como medio desatenta, ¿no? Esa mirada. Así que me llamó mucho la atención, Laura, vamos a escuchar atentamente qué están proponiendo también ustedes por allí y bueno, si hay algunos resultados también que nos puedan compartir de la Universidad de Villa María. Bueno, si te Gracias, parece, entonces Eugenia. empezamos con Laura, te damos la palabra y Sí, ahí con todo vamos sumando a gusto. todos Lo que me nuestros pregunten invitados. yo respondo. Sí, empezamos. Bueno, con este proyecto de investigación concretamente estamos trabajando hace casi 10 años en la Universidad Nacional de Villa María y es un grupo interdisciplinario, con lo cual tratamos de tener producciones que transversalicen la mayor cantidad de carreras posible. Entonces, en nuestro equipo hay gente de carreras de economía, política, comunicación, desarrollo, ambiente, etcétera, etcétera, administración, ciencias económicas. Bueno, uno de los puntos claves acá, si querés que empecemos por esto, Sí. es el tema de, como decía Eugenia, el estudiante sale del secundario, bueno, está sensibilizado de distintas maneras. Yo trabajo también, soy educadora de docentes y sé que se trabaja muchísimo desde siempre esto de las ferias de ciencia, ¿no? Como que decimos, sí, los niños son el futuro y tenemos que hacer campañas y reciclado y tal cual. Cuando vos ves los planes de estudio de las universidades, decís, y bueno, ¿y dónde está la cuestión acá que tanto nos importaba en las otras fases educativas? Y cuando se
modifican los planes de estudio, porque yo veo en mi universidad continuamente hay una preocupación, si somos responsables también en entender que los tiempos cambian y también es importante que nuestros profesionales estén ayornados y si es en comunicación será en cuestiones de medios digitales y en las nuevas maneras de comunicar, transmedia y demás, pero y qué de los nuevos temas que preocupan a las personas. Entonces ahí nos encontramos que incluso cuando se modifican los planes de estudio, el foco no está puesto en las cuestiones de la sostenibilidad, la responsabilidad y esto que nosotros denominamos la ambientalización curricular, ¿no? Que es un término que utiliza mucho Oscar Muñoz en Chile, que es uno de los referentes que nosotros tenemos junto con otros autores españoles y latinoamericanos. Esto de cómo insertamos en las currículas para que nuestros profesionales salgan formados, no quizá expertos en cuestiones ambientales, porque también está el que te dice, bueno, pero para eso hay medios específicos, para eso hay carreras específicas, sí, pero ¿qué del arquitecto que salió de la universidad y necesita una mirada ambiental para entender cómo la vivienda se puede refrigerar sin un aire acondicionado? ¿Qué del contador público que sabe calcular balances pero no sabe calcular una huella de carbono? ¿Qué de un comunicador que sabe de cómo, sabe quizá de locución, sabe de oratoria, de teorías de la comunicación? Pero que a la hora de implementar, por ejemplo, una categoría ambiental en los medios, estos se encuentran con que no hay periodistas, en el caso del periodismo, formados en periodismo especializado ambiental, que es una de las deficiencias que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones a la hora de presentar las noticias ambientales en los distintos medios de comunicación. Claro, qué interesante, Laura, esto que decís. Me quedo con dos conceptos que hablaste, con mucho más, pero rescato dos. Lo que hablaste al comienzo de la mirada multidisciplinar sobre la temática que es fundamental y esto de la ambientalización curricular. Qué importante. Y también pensaba que muchas veces los tiempos de un cambio de currícula y demás son elevados, tienen trámites burocráticos y demás, y desde las aulas muchos docentes implementamos estas miradas. Pienso quizás en los chicos de nuestros talleres que hacen campañas de bien público sobre temáticas ambientales, pero claro, quedan un poco en esfuerzos solitarios, en islas y en desarticulados de algo mayor, ¿no? Que estaría bueno también ir mirando hacia allí la temática. Claudio, te doy la palabra. Sí, gracias. Me quiero tomar, digamos, de lo último cuando hablan los comunicadores, Laura. Efectivamente, el acercamiento que nosotros hemos tenido, o por lo menos la Facultad de Comunicación e Imagen, o en mi caso particular, de la comunicación política y sí, de la comunicación política y la sociología de la comunicación, nosotros hemos investigado básicamente desastres socioambientales. Y la investigación sobre desastres socioambientales, que es lo que se ha escrito en comunicación y medio ambiente, comunicación y desastres socioambientales. Y yo creo que es bien interesante porque esa educación, en el fondo, que está señalando Laura o que tú estás señalando, Flor, eh, no se percibe en la investigación nuestra muchas veces, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente en relación a este tema, nosotros revisamos cerca de 52 o, sí, 18 revistas de América Latina que tuvieron algún dossier, algún monográfico o algún artículo suelto. Trabajamos más de 52 publicaciones y lo que quedó claro en el fondo es que el medio ambiente, en este caso los desastres o el medio ambiente, son un tema de la comunicación. O sea, es concebido como un tema, es como la representación del medio ambiente en los medios, ¿te fijas? Pero no hay un acercamiento sistemático del ciclo del desastre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, nos falta cierta especialización, una especialización relevante en el fondo para poder hablar, porque generalmente lo que acontece es que uno tiene marcos teóricos que son críticos o de la comunicación, pero donde los conceptos medioambientales, ¿cierto? Como por ejemplo, en vez de decir, no sé, desastre natural, dicen desastre, o sea, en vez de decir desastre socioambiental, dicen desastre natural, ¿te fijas? Eso está ausente. Entonces, es más bien un objeto de estudio sin pensarlo integradamente, comunicación ambiental. Y esto me lleva a pensar, digamos, cuál es la concepción que hay de la comunicación, en este caso del ciclo del desastre, por ejemplo. ¿Sí? Ese es uno de los hallazgos, digamos. Claro, qué interesante esto que decís, Claudio, que
se toma, digamos, como una arista o como una rama de la comunicación, pero sin profundizar, ¿no? A eso vas, Sí, digamos. Falta la exacto. profundización y la conceptualización, digo, Claro, porque la conceptualización viene desde la comunicación, te fijas, pero nombre, no sé, po, algo antrópico o cualquier concepto que uno esté viendo, ciclo del desastre, crisis, no sé, todo ese tipo de cosas no son trabajadas, entonces no te entrega un repertorio o una nomenclatura para poder nombrarlo en propiedad, digamos. Te fijas, entonces está observado como tema. Es un tema para la representación de la naturaleza o del medio ambiente, pero Bien. falta este sentido, como dice Laura, lo interdisciplinario al menos, ¿sí? Claro. Laura, acotás ahí, decirlo también para los oyentes, por ejemplo, esto, la importancia de la conceptualización, es decir, contaminación, dice Laura, en lugar de emisiones. También apunta a esto que dice Claudio. Tal cual, o no distinguir, por ejemplo, contaminación de aire, de suelo, de agua, de cambio climático. Conceptos que son bastante gruesos y que a esta altura yo creo que cualquier profesional, así como vos le exigís inglés a un profesional y decís, ¿cómo sale de la universidad y no sale inglés? Bueno, ¿por qué no podríamos exigirles un piso a todos los profesionales de conocimiento de ¿Mm? cuestiones grandes ambientales? Que después vos vayas a lo muy específico de cómo lo comunicás o cómo lo administrás, bueno, ahí sí podríamos hablar de cursos electivos o de posgrados, que también son opciones válidas, ¿verdad? Bien, interesantísimo se ha puesto ya la charla. Sergio, te voy a dar la palabra, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar o después nos buscas, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras y en el lugar que quieras, en nuestro canal de YouTube. Nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material del ciclo 2025, de los ciclos anteriores. Descargas información si la temática te interesó para seguir profundizando. Puedes dejarnos allí también tus comentarios acerca de lo que quieras del programa. Hoy conversando con la gente de la licenciatura en comunicación social acerca de comunicación social y medio ambiente, comunicación ambiental, cambio climático. Bueno, ya vamos ahí conceptualizando que no todo es lo mismo y vamos también nosotros a ir aprendiendo juntos hoy a ir conceptualizando y ponerle el nombre a las cosas como son. Sergio, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. La conversación ha llevado como cosas muy interesantes y yo quiero mencionar dos, teniendo en cuenta que yo no vengo de la comunicación, sino de la filosofía y los estudios sociales de la ciencia. Y el tema que me ha interesado en relación con el cambio climático es cómo se entera la gente del cambio climático. ¿Cómo entiende la gente el cambio climático? ¿Qué lee? ¿Qué escucha? ¿Qué imágenes se representa a propósito del cambio climático, del medio ambiente, de la naturaleza? ¿Qué reacciones genera en relación específicamente con las ideas que provienen de las ciencias ambientales, de rechazo, de aceptación? Entonces, un trabajo, y ahí quiero mencionar como dos cosas. Una, que tiene que ver con el problema que ha mencionado Laura de manera muy importante y que nosotros estamos resolviendo o estamos avanzando en una dirección y es en Colombia por ley todas las universidades, todos los estudiantes universitarios tienen que estudiar la Constitución, ¿verdad? En algún momento de la carrera, la Constitución política. Y nosotros propusimos una cátedra ambiental que estuviera al mismo rango de eso, que sea obligatoria para todas las carreras, y diseñamos una cátedra ambiental en un proceso de 2 años difícil y complejo con ingenieros, biólogos, sociólogos, antropólogos y en filosofía quienes trabajamos desde epistemología y quienes trabajan de ética para ofrecer un curso relacionado con la formación básica en concepciones de la naturaleza, del medio ambiente, conflictos ambientales, territorio, energía, contaminación, conservación de especies, etcétera. Y el ejercicio ha sido interesante, pues primero porque desde la creación hay un esfuerzo de integración entre diferentes disciplinas, pero también porque en las aulas se integran estudiantes de todas las carreras y empiezan a adaptar y apropiarse de los conceptos en función de los intereses académicos que van desarrollando. Y el ejercicio de evaluativo es integrar esto en un proyecto en relación con su carrera, con lo que están haciendo, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen proyectos desde conservación de especies hasta reflexiones conceptuales. Eso es importante porque en última instancia, y aquí el tema de la comunicación creo que es clave,
es clave más que en cualquier otro caso de comunicación pública de la ciencia. A mí me interesa también, por ejemplo, la comunicación pública de la astronomía, de la Claro. astrofísica, que es muy interesante, y ahí es un aspecto muy importante, pero la diferencia es que en el caso del cambio climático, es la acción humana la principal generadora del cambio climático antropogénico que tenemos ahora. Y en ese sentido, los medios de comunicación, todo tipo de medios de comunicación, tiene la posibilidad de influir en las acciones individuales y colectivas que tienen un impacto inmediato, pero también a mediano plazo. Entonces, la responsabilidad en la comunicación es distinta de contarnos, por ejemplo, que se observó una supernova o hay un Claro. satélite haciendo esto o aquello, ¿verdad? Porque la imagen de la ciencia, lo que piense la gente de la gravedad, la importancia y su relación con la naturaleza, tiene un impacto sobre el fenómeno. Es decir, puede modificar las predicciones científicas y puede hacer que la naturaleza se comporte de otra manera a partir de esas imágenes que la gente obtiene por la radio, por la prensa, por el blog, por los diversos medios. Qué interesante esto que decís, Sergio, este llamado a la acción, ¿no? También de parte de los medios de comunicación y demás. Claudio, ya te doy la palabra, pero quiero aprovechar a Paola, que allí en esto que se preguntaba Sergio, ¿no? ¿Cómo se entera la gente? ¿Cómo se puede movilizar a la acción conjunta? Bueno, Paola, sé que tenés mucho desarrollo en eso, me gustaría conocer tu opinión. Sí, lastimosamente lo que pasa con los medios de comunicación en el contexto latinoamericano es que a diferencia de otros sitios como por ejemplo Estados Unidos, el periodista que cubre temas medioambientales no necesariamente es especialista. Entonces hay una condición de precarización que afecta muchísimo la cobertura no solamente del cambio climático, sino de muchos otros temas sociales. Por eso la importancia de espacios como este, de que las universidades propicien también la divulgación de la ciencia, ¿no? Para que también el conocimiento científico que ocupa un lenguaje especializado y que por lo mismo de que es especializado, de pronto se vuelve un poco inaccesible para los periodistas, sea pues mucho más accesible, ¿no? Para que lo puedan comunicar, porque sí es verdad, el rol de los medios de comunicación es sumamente importante, están entre las principales fuentes ciudadanas por las que se enteran del cambio climático. ¿No? Y entonces, si tenemos un contexto en el que los profesionales no son especializados, es muy difícil que hagan ese tipo de relaciones, ¿no? Que pues si pasa algún evento, ¿no? Que tiene relación con el clima, con los cambios en el clima, que lo asocien. En el caso de cómo generar este compromiso ciudadano con respecto al cambio climático, una de las cosas que ya desde hace algunos años tiene como un creciente interés, sobre todo en el ámbito académico, es el rol que tienen las emociones para generar justamente ese compromiso, ¿no? Porque hay algunas dimensiones subyacentes de las emociones, entre ellas la activación. Entonces, hay emociones que nos movilizan de alguna manera. Por eso, inclusive en la investigación, en otros idiomas como el inglés se habla de emotion, ¿no? De cómo la emoción me mueve a hacer algo. Sí, me pareció Y muy interesante, Paola, el término que vos usás de emoacciones, ¿no? Que es para llamar justamente a esta acción colectiva y que despierta también esta temática o esta sensación a veces de vulnerabilidad o de incluso de acción de poder cambiar eso que, digamos, no quiero ser, o sea, sin ser fatalistas, uno a veces dice, bueno, quiero contrarrestar esto que se viene, quiero motivar, quiero ayudar y bueno, ahí las emociones también actúan como un disparador. claro que sí, y aparte, justamente tener en cuenta eso permite que nosotros construyamos de alguna manera situaciones, objetos de interés, porque la preocupación por el cambio climático, a diferencia de otras relaciones en las que hay una preocupación, pensemos en un padre que tiene sus hijos. A un padre que le preocupan sus hijos, pues cuida de sus hijos. A nosotros nos preocupa el cambio climático, pero el cambio climático es el enemigo, ¿no? Lo que hay que contrarrestar. Entonces, el tema de las emociones facilita que nosotros creemos como esos objetos o situaciones de preocupación para que haya como ese mayor interés ciudadano de cuidar, ¿no? Los ecosistemas, el medio ambiente, las especies, etcétera.
Claro, muy interesante. Claudio, te doy la palabra y después María Eugenia voy contigo y tus apreciaciones sobre lo que venimos conversando. Sí, interesante lo que dice la colega Paola. Bueno, en algunas de las investigaciones por ejemplo, nosotros trabajamos en investigaciones sobre, claro, desastres, pero sobre grandes incendios, mega incendios, aluviones que han habido en los últimos 10 años en Chile. Bueno, siempre pasa algo en Chile, o terremotos, o ese tipo de cuestiones. Y por ejemplo, lo que decía Paola, leyendo la prensa del mainstream, digamos, mayor circulación, había notas de prensa incluso que parecía que la naturaleza se iba en contra del ser humano. Es como que, no sé, el árbol se tiró encima de la persona. De ese tipo, de ese uso lingüístico, digamos, que aparece inverosímil. Pero yo quería agregar otra cosa también. No solamente este uso lingüístico, que de alguna manera da cuenta de la inespecificidad y de la baja comprensión del desastre, ocurre porque efectivamente en los medios la cobertura es en la crisis. Es decir, tuvo que dar la embarrada, como decimos Claro. nosotros, tuvo Cuando ya está que la intervenir. inundación, La claro. inundación, claro, entonces no se ve de manera sistémica. Y yo creo que ahí la pregunta es qué lugar juega la comunicación, en cómo se entiende los desastres socioambientales o la comunicación ambiental, ¿te fijas? Algo como constituyendo, ¿te fijas? Generalmente entendemos la comunicación, tanto los periodistas como los investigadores, cuando hablamos sobre el medio ambiente, lo entendemos de modo instrumental, pensando que solamente se van a cambiar conductas, ¿te fijas? Casi como causa-efecto. Y efectivamente yo entiendo que es importante que la prensa sensibilice sobre estos temas, pero no puede ser pensado como causa-efecto, ¿te fijas? Porque no basta con decir que hay una cobertura X para que esto cambie, ¿te fijas? Para que haya sensibilización o solo explotar emociones, ¿te fijas? En el fondo falta, hay que cambiar el enfoque, ¿sí? Un enfoque pensando que la comunicación constituye a las comunidades que están involucradas en los desastres socioambientales, ¿te Claro. fijas? En que está involucrada cuando uno entiende los desastres como amenaza y vulnerabilidad y clase social, ¿te fijas? Entonces yo creo que el enfoque hay que cambiarlo y efectivamente eso podría, evidentemente, mejorar ciertas coberturas, ¿sí? Totalmente, es muy interesante esto que decís, Claudio, y también yendo al ámbito de la comunicación, ¿no? Pero sin meternos ahí porque tenemos una diversidad, una multidisciplinariedad también de invitados hoy, pero también se me viene a la mente la fake news, el negacionismo también un poco de la mano de la fake news, de algunos sesgos instaurados acerca de la negación del cambio climático o de las cuestiones económicas que se entremezclan allí, también para saber a qué accede el público finalmente de toda la temática del cambio climático y demás. Así que ese es otro tema también para poder meternos allí. María Eugenia, te doy la palabra. A ver, no te estoy Estamos en escuchando. una, Ahora sí, perdón, ahora perdón, sí, ahora ahí sí, estamos, ok. ahí estamos. Sí, lo que veo es la oportunidad que tenemos ahora desde la comunicación con en la era digital, pero también con el desarrollo en el campo científico es precisamente esta interdisciplinariedad, ¿no? Coincido en esta parte con Laura. Ahora ya no solamente hablamos de comunicación mediática, hablamos de comunicación para el desarrollo, de comunicación ambiental, comunicación de riesgo. Y la oportunidad que tenemos, en todo caso, a través de los medios digitales, es precisamente con los jóvenes impulsar que esa creatividad, esas habilidades que ya tienen mucho más avanzadas, digamos, que hace 10 años, hoy, porque por el incremento rapidísimo, ¿no? Es precisamente, ok, aprovechar estas herramientas para contribuir en esa conciencia. Otro punto que yo veo es la separación, y aquí coincido un poquito con Claudio, porque la separación que tenemos, ser humano y naturaleza, cuando no tomamos en cuenta que somos parte de ella, somos parte de un ecosistema, pero que nos hemos separado y nos hemos dividido tanto que la vemos como algo lejano, como un elemento, y nosotros somos, vaya, viene aquí la teoría supremacista, ¿no? El ser humano sobre la naturaleza, en lugar de contribuir en esa simbiosis, en esa integración, ¿no? Y entonces, con esta visión también, es que no tomamos en cuenta la participación y la responsabilidad que tenemos con el cambio climático. No solamente que se manejen los efectos que estamos viviendo, sino de qué manera hemos contribuido a este aceleramiento. Si bien es cierto que el planeta tiene vida y que los ciclos de transformación ha llevado por millones de años, tiene
propia naturaleza en el calentamiento, ¿no?, global, definitivamente está comprobado que nosotros, a través de los procesos productivos que se han incrementado, le hemos acelerado y que quienes estamos en mayor riesgo de poder sobrevivir y de ser capaces de adaptarnos de un modo resiliente somos nosotros, los seres humanos, precisamente que nuestra capacidad de adaptación muchas veces se va reduciendo. Si vamos dependiendo cada vez más de las tecnologías, pues entonces también dónde estamos dejando nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quiero retomar un poquito las experiencias de los compañeros cuando hablamos en el manejo de la crisis, el manejo de los desastres, el manejo de los fenómenos. Muchas veces pueden ser naturales, antrópicos, depende de la naturaleza que tengan, ¿no?, en sí, la raíz. Es decir, ¿qué hacemos nosotros para en todo caso mitigarlos, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación, bueno, perdón, la comunicación en la universidad se ha constreñido mucho más a los medios y los medios tecnológicos. En el caso al menos de México yo lo veo como un momento en el que hace falta una mayor integración más que separación. No sé si probablemente tenga que ver con el vecino que tenemos aquí muy pegadito arriba, ¿no? Donde viene el sentido de supremacía y a partir de las tecnologías y darle una mayor atención a toda esta vorágine del desarrollo tecnológico y de la era digital, pero que para mí es el control, ¿no? El control de todos los comportamientos de la humanidad y de todos los sectores productivos. Pero ¿dónde entramos nosotros también con la oportunidad de qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo vemos? Por ejemplo, la disciplina de comunicación de riesgos, si estamos hablando de una interdisciplinariedad dentro de nuestra profesión, debemos tomar en cuenta los factores de vulnerabilidad, los factores que pueden contribuir a esa resiliencia, pero sobre todo la prevención. No solamente la actuación ante la crisis presente, sino de qué manera nos preparamos. Y en este sentido, en el caso particularmente de mi zona, al menos Tamaulipas, y parte también en algunos otros estados de mi país, está limitado el periodismo ambiental o el periodismo comprometido con la comunicación de riesgo. Es decir, comunicación de riesgo nada más muchas veces lo limitan a los mensajes de los alertamientos meteorológicos, cuando se viene algo o cuando se alerta algo o cuando ya sucedió. Y entonces ese manejo sensacionalista de los medios por atraer el rating, pues nada más conlleva a esos efectos, pero lo que quieren es precisamente como una película de Hollywood, ¿no? O sea, realmente ver lo que vende es el desastre, ¿no? Muchas veces se maneja la mercadotecnia del desastre o la mercadotecnia el juego de las emociones, ¿no? También. Pero ¿dónde entramos nosotros con el compromiso de prevención, de preparar precisamente a la audiencia, de no solamente darle información en el momento, sino de generar una cultura del riesgo, una cultura ambiental, una conciencia social? ¿De qué manera podemos nosotros, como comunicadores y comunicólogos en este caso, fomentar ese compromiso con sentido social? Ese compromiso que integre las diferentes habilidades y capacidades de diferentes generaciones, todas las que tengan que ser, por promover ese sentido de conciencia, ese sentido de integración humana, de integración desde las diferentes disciplinas. Definitivamente yo siempre he dicho, benditas diferencias que tenemos, porque si no, no tendríamos la evolución. No estaríamos cada vez más peleándonos por quién hace mejor las mismas cosas, ¿no? Benditas diferencias porque cada uno podemos desarrollar las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestras habilidades, pero con el bien común. Y el sentido del bien común es de qué manera estamos participando, de qué manera estamos fomentando que los estudiantes, digamos, hablando de los jóvenes y en este caso estudiantes universitarios, puedan en un momento dado no solamente ver el cambio climático con una visión de, ay, qué aburrido, otra vez ese concepto, ay, es que este concepto ya me fastidia porque lo manejan como de moda. No es una moda, es una emergencia, es una realidad en la cual nosotros hemos participado. Entonces, ¿quieres utilizar los medios digitales? Utilízalos. Perfecto, esta oportunidad, pero así como promueves la burla de otras personas, promueves el bullying, ¿no? La violencia de diferentes maneras, promueve también una conciencia integradora con este sentido, ¿verdad? De unidad, de colectividad, de participación ciudadana.
Perdón. Bien, Me excelente. extiendo, pero Me esto me llevo un montón emociona. de conceptos para seguir debatiendo en un ratito, Eugenia, pero muy interesante este compromiso social, esta integración y sobre todo esto que decías, el dejar de, que coincide con lo que decía Claudio, el dejar de disociarnos entre personas superiores y el planeta por otro lado, y no, empezar justamente a pensar en acción. Ya deberíamos haberlo hecho hace rato, eh. Pero bueno. Claro. Siempre nos cuesta un poquito. Ya le doy la palabra a Sergio, le doy la palabra a Laura y al resto de los invitados, pero antes te cuento que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza tiene su propia revista de investigación, RIUMSO, con H entre la I y la U. Podés visitarla, la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a que visites la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales en www.riumso con H entre la I y la U.edu.ar. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante. Se me ocurren, pero Euge, tengo un montón de preguntas, un montón de reflexiones para ir pensando. Recién la escuchaba a María Eugenia que decía lo de la mercadotecnia, del desastre, ¿no? De la catástrofe. Y pensaba también cuánta responsabilidad tenemos los medios de comunicación en las cosas que omitimos, las cosas que decimos, cuánto fatalismo le ponemos muchas veces a la situación, que lejos de una falta de empatía y de acción lleva muchas veces a la inacción, ¿no? A la persona que te dice, ay, no, no, por favor, no me cuentes, no quiero saber si va a pasar esto, que a mí no me toque, ¿no? Y siempre es como seguir pateando para adelante en vez de comprometernos a hacer algo. Sergio, te doy la palabra para seguir hablando de este tema en este último bloque que nos quedan unos minutos todavía. Yo quiero, muchas gracias, yo quiero como enfatizar dos cosas que me parecen interesantes. Y una tiene que ver precisamente con el papel de los medios como mediación, ¿verdad? De la comunicación como mediación. Y entonces, en donde trabajaba antes en la Universidad de Edimburgo, hacíamos un ejercicio para entender el proceso de comunicación pública de la ciencia. Y yo les pedí al inicio del semestre a los estudiantes que identificaran una noticia científica en desarrollo y que fueran hacia atrás, es decir, que buscaran esa noticia y fueran a buscar cuáles son las fuentes de esa noticia, es decir, cuál es el comunicado de prensa de la universidad o de la institución y cuál es el artículo científico que está detrás de eso y que intentaran como ver cómo aparecía la primera noticia, pero también cómo se desarrollaba el cubrimiento de los medios. Y uno de los resultados interesantes es que la mayoría de la comunicación pública de la ciencia es de temas que no son urgentes pero que son curiosos, que son interesantes, la vida extraterrestre, etcétera, temas que son interesantes, que son agradables, ¿verdad? Pero cuando aparecían noticias relacionadas con cambio climático, eran noticias relacionadas con la crisis, con crisis puntuales, con desastres naturales, diríamos, y por lo general, la información científica de base era comunicados de prensa de entidades gubernamentales en las que algún geólogo o algún grupo de meteorólogos decía, pasó esto, puede pasar esto, pero el nivel de conocimiento del fenómeno era muy inferior a los otros casos, pero el impacto noticioso era muchísimo mayor y claro, la gente matante quería encontrar más información y ahí había una mediación muy grande entre eso. Entonces, yo quiero resaltar de ese proceso que una de las cosas que más hemos criticado en relación con el cambio climático y la comprensión pública es la falta de construcción de un público crítico como el que sí se hace, por ejemplo, en temas de salud, ¿verdad? En temas de salud, qué sé yo, hipertensión, diabetes, obesidad. Pues no solamente hay noticias críticas o no solamente aparecen cuando hay un estudio relevante, sino que por lo general hay información circulando acerca de eso, ¿verdad? Tratando de construir en la esfera pública un pensamiento crítico a propósito de fenómenos de salud. Algo así es necesario en relación con el cambio climático, ¿verdad? No solo la respuesta a la crisis, que es muy importante, porque eso, esto me lleva al segundo punto que voy a hacer muy breve, tiene que ver con las emociones. Esta semana conversando con un colega físico que es un gran divulgador aquí, es un astrónomo, el profe Jorge Zuluaga, y él decía que el corazón de la divulgación son las emociones, es decir, se divulga es para que la gente haga algo. No vamos a los colegios para que los niños entiendan un montón de complejos de conceptos físicos muy complejos, sino más bien para que se interesen por el conocimiento de la naturaleza. Y algo así sucede con la información del cambio climático, pero como solo informamos de manera amplia cuando hay crisis,
cuando hay noticias, cuando se aparece adaptar al modelo de la chiva, de la noticia rápida. Entonces, las emociones que se van asociando con el cambio climático son nociones de desesperanza, de ya para qué hacemos algo, ya estamos más allá del punto de retorno y no hay una construcción de conocimiento en la esfera pública progresiva que permita como un debate amplio a propósito precisamente de los efectos sociales sobre la naturaleza. Bien, muy interesante, Sergio, esto que nos contás. Laura, voy contigo. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que escuchando todo esto se me viene a la mente una de mis grandes ideas respecto de estos temas y es que como humanidad tenemos una grave aversión a la autocrítica y tenemos una enorme adhesión a encontrar enemigos y culpables. Entonces, yo creo que el paradigma del cambio climático se presta mucho para esto de decir, bueno, esto es una gran catástrofe, hagamos también una gran noticia y la culpa la tienen los chinos y los vecinos del norte, como dice María Eugenia, y la culpa la tienen los grandes capitales, los grandes empresarios, y siempre nos es muy fácil encontrar. ¿Y por qué pasa esto? Yo también te digo porque como trabajo como educadora ambiental y trabajo mucho el cambio cultural, y creo que si no hacemos cambio cultural no vamos a lograr ningún tipo de cambio. Entonces, los medios también manejan cultura, pero la cultura no, yo creo que muchas veces se comete el error de verlo como algo, bueno, esta frase con la que yo no concuerdo demasiado, que es esto, el pensar global, actuar local, ¿no? Esto surge en los años 90 dentro de de los paradigmas de desarrollo sostenible. ¿Por qué pensar global? ¿Por qué no pensar local? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos pensás en algo que es muy lejano, Mm. y que es tan inalcanzable y que es tan imposible de revertir, como decía Sergio, ¿no? Esto bueno, el punto de no retorno. Ya está, ¿qué pelea vas a dar? Más vale me pongo a ver en el Instagram a ver con quién se peleó el político de turno, porque eso es más cómodo para el cerebro, porque además es cómodo para mí, yo no tengo que hacer nada. ¿No? Entonces, la noticia ambiental del día es, la máxima de hoy en Villa María, mi ciudad, es de 53 grados, no hoy, pero en el verano tuvimos 53 de sensación térmica. Y decimos, wow, bueno, entonces las boletas de la luz van a venir más caras, Mm. pero ¿y qué podemos hacer al respecto? Y, por ejemplo, ¿no? Ahora, toda la gente tiene en sus casas un limonero en mi zona donde yo vivo. Es como algo muy típico que la gente tenga algunos frutales. Y la noticia que yo percibo de hablar con la gente es que los limoneros se están secando. Muchos limoneros se han muerto porque es una planta que necesita ciertas dosis de frío durante el año. Nuestro biólogo acá no me va a dejar mentir. Y bueno, están muriendo las plantas. Entonces, eso podría ser una noticia, sí, pero si se investigara, si se le diera la voz a las personas, si se supiera cómo presentarla y si existiera quizá una manera de categorizar esta noticia, porque lo que uno no visibiliza a la larga no existe en los medios de comunicación. Y un estudio que hemos realizado con nuestro equipo de investigación y con una comunicadora que fue tesista hace poquito, lo hicimos sobre los medios locales, porque queremos actuar en lo local, en lo Bien. concreto, en lo que la gente puede ver día a día. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros medios que hablan de nuestra ciudad y cómo presentan estas noticias. Y nos encontramos con que Claro, nada. la categoría ambiental no existe excepto en un medio porque la periodista que la instrumentó fue mi tesista que trabajaba ahí, y que ella hizo este trabajo de investigación-acción que hacemos nosotros, de sensibilizar. Fuimos a hablar con todos los directores de los medios, ¿no? Los directores periodísticos, porque también entendemos que si nosotros vamos a hablar con la gente, estamos haciendo algo. Nosotros los ponemos a pensar, como cuando vos haces una encuesta, ¿no? Dices, mira, yo no había pensado nunca en esto. ¿Por qué? Obras por uso y costumbre. Entonces, ¿cuáles son tus categorías? Policiales, judiciales, Claro. culturales, deportes. Y si hay un incendio o hay una contaminación del río, es policial, porque vino la policía o porque vinieron los bomberos, ¿no? Y nos quedamos en esa comodidad de decir, ¿y si profundizamos un poco más acá? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Y qué podemos percibir en nuestro propio medio? Bien, es fundamental esto que decís, Laura, acerca también de la comodidad, ¿no? Lo que nos lleva a
pensarlo como algo lejano y decir, bueno, mientras tanto entonces no actúo o tengo tiempo o bueno, será problemas de otros, seguro alguien se está ocupando, ¿no? Entonces digo, también bajarlo a lo local es importante para saber qué nos pasa, nos rodea, nos está pasando al vecino, a la vecina, me está pasando a mí Y también, te ¿no? quiero decir algo más, perdón. Sí, Yo doy clases, ahora estoy dando una materia que se llama Economía Circular y Desarrollo Sostenible y otra que es de Responsabilidad Social. Y en todos los foros y en todos los espacios surge esta frase que yo les tengo prohibida a mis estudiantes. ¿Qué es prohibida? Les digo, ellos dicen, yo hago esto y aporto mi pequeño granito de arena. Y yo les digo, ¿por qué? ¿No habrán escuchado eso? ¿No? sí, Cuando debatimos estos temas, los colegas. ¿Por qué granito de arena? ¿Por qué minimizas tanto tu acción? Porque no tomas dimensión del impacto que puedes tener. Yo claro, sé que puedo tener un impacto con mis acciones, con mi discurso, con mi hablar con dos o tres, porque hoy en día tu discurso se puede propagar por todo el mundo en claro. segundos. Entonces no es un granito de arena. Creo que tenemos que también tener mucho respeto y comprensión de la capacidad que puede tener nuestra voz y nuestra acción. Totalmente, totalmente. Paola, te doy la palabra y ya voy entrando a la ronda de conclusiones. Eugenia, la voy a empezar contigo, ¿eh? Paola, Ok, bueno, me parece súper interesante todo lo que ha ido saliendo. Creo que una de las cosas que queda clara es que hay que criticar un poco, cuestionar las dinámicas periodísticas, ¿no? Porque por eso pasan situaciones como las que mencionó Sergio, de que se convierta el hecho científico en mera curiosidad, ¿no? Que es muy típico en la cobertura de ciencia, caer en el almanaquismo en los medios de comunicación. Y también me parece importante el tema de discutir sobre, en el periodismo, pues están los géneros interpretativos que son muy poco abordados porque demandan de más tiempo, demandan de una inversión que a veces los medios de comunicación no están dispuestos a hacer, ¿no? Y justamente por eso, porque la cobertura se sienta más en los géneros informativos, es que no hay una jerarquización periodística adecuada, ¿no? A los medios les interesa más lo interesante que lo importante porque ujú, necesitan titular, llamar la atención, pues vender los periódicos o que les consuman, ¿no? Y en ese sentido, pues, como ya mencioné antes, o sea, no solamente afecta a este tipo de situaciones del cambio climático, sino a muchos otros temas sociales que también son relevantes, ¿no? Y me parece importante también hablar de cómo, pues, quizá también hay que pensar en todas las posibilidades que tenemos para comunicar a través de diversos medios culturales, porque así como se ha discutido en diversos países la normativa sobre los derechos de las audiencias y eso ha hecho que en los medios de comunicación se incorporen pues gran cantidad de contenidos diversos para esa audiencia diversa que tiene gustos diversos, que pues no necesariamente le gusta consumir el informativo, ¿no? Pues que tengan esa posibilidad de acceder a este conocimiento que se va generando, porque pues si lo ponemos específicamente en los medios informativos, pues va a ser mucho más limitado el público al que se llegue, ¿no? Porque no se piensa en el cómic, en otro tipo de espacios en donde sí. también hay gente interesada en saber y conocer más sobre el cambio climático, ¿no? Totalmente, totalmente. Eugenia Herrero, ¿querías decir algo que estoy embelesada escuchando yo No, no, hoy? no, no, justamente no, en un momento se me apagó la cámara, pero porque estaba tratando de prender el micrófono, en fin, pero Sí. yo la verdad que, bueno, son muchas voces las que tenemos hoy, también no quiero ni meter bocado, porque justamente al estar especializados en el tema que hoy nos compete, es que es muy interesante poder también tomar conciencia de lo que ellos ya investigaron, llevar esos aportes a las currículas. Nosotros estamos en este momento, Laura, y bueno, les comparto también a todos, trabajando sobre el nuevo plan de estudio. Muchas de las carreras de comunicación social acá en nuestro país lo están haciendo. Y realmente, y esta mirada interdisciplinar, ¿no? De lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la climatización, no solamente sobre cómo contamos desde la comunicación, sino también las diferentes miradas. Así que no quiero sacar Bien, más tiempo. sí, Vamos a las conclusiones de nuestros totalmente. invitados y Sí, agradecidísimo. nos queda muy poquito y como siempre tenemos las segundas partes, ¿no? Vendrá más porque nos ha quedado mucho sin conversar. Pero les pido con poder de síntesis un minutito cada uno para hacer la ronda de conclusión final. María Eugenia, empiezo contigo, después sigo con Claudio.
Bien, quiero probar primero si me escuchan. Ah, Sí, sí, perfecto. perfecto, muchas gracias. Bien, bueno, como es rapidito, creo que aquí nosotros como participantes en la formación de profesionistas en el área de la comunicación, cualquiera de que sea el área de especialidad, tenemos el compromiso y la responsabilidad de fomentar el pensamiento crítico, que cada vez se ve un poquito más turbado por parte de los jóvenes por esa adicción a la inmediatez de los dispositivos actuales. ¿Y dónde queda el pensamiento propio? No solamente dejárselo a la inteligencia artificial, ni a, como bien dicen los compañeros, a lo que los medios me digan sin que tenga yo que pensar. ¿Dónde entra dónde entra mi participación en el pensamiento crítico? Y el pensamiento crítico me va a llevar no solamente a comprender, sino a discernir. Y en este caso me va a impulsar a participar. ¿De qué manera puedo yo contribuir, en este caso en las aulas, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos como facilitadores y guías en el ámbito de la comunicación se pueden hacer también divertidas y muy dinámicas. Para mí ha sido un ejemplo, un referente Sebastián Salgado, por ejemplo, en el caso del periodismo con enfoque social y con enfoque ambiental, eh, que hace poco nos dejó, ¿no? En este plano, pero un excelente referente de cómo a través de la fotografía, cómo puedes expresar tantas emociones, pero sobre todo tantas realidades que despierten y que fomenten esa conciencia y esa visión de integración, y de integración en todos los sentidos, ¿no? Entonces, podría abarcar más, pero yo creo que me lo reservo para otro Para la momento. próxima. Sí, y les contaré un mito urbano que tenemos por aquí en la zona, que también ha entorpecido mucho las capacidades y los planes de prevención que tenemos ante el avistamiento de fenómenos. Pero bueno, ese ya será por otra Bien, ocasión. nos deja con Muchas ganas de más gracias para por la estar con todos. próxima, María Eugenia. Así es. Gracias. Claudio, voy contigo, tus conclusiones, después sigo con Sergio, con Paola, cierro con Laura y con Eugenia. Claudio. Sí, yo creo que más que conclusiones, yo creo que hay una dimensión que no hemos explorado en la comunicación y que tiene que ver con las rutinas profesionales, ¿sí? Con las famosas rutinas periodísticas, digamos. Porque, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, efectivamente, mucho de la rutina condiciona el tipo de cobertura o el tipo de seguimiento que se le hace al ciclo del desastre, ¿te fijas? Y aquí estoy hablando más bien de una visión material de lo que hacemos, o sea, qué es lo que hacen los periodistas realmente, qué hacen los comunicadores. ¿Sí? En el periodismo que tenemos, digamos que tiene que salir diariamente, tiene un tipo de rutina. ¿Y qué son las rutinas? Las rutinas son internalizaciones, son naturalizaciones de un hacer periodístico. Esto siempre se ha hecho así, ¿te fijas? En el fondo, todas esas eh, percepciones que hay sobre el periodismo han naturalizado unas maneras. Y las maneras, una de esas maneras es observar solo la crisis, no hacer seguimiento, por ejemplo. Entrevistar siempre la fuente oficial, siempre la... Estoy abriendo temas también para una posible Claro. próxima reunión. Entrevistar, por ejemplo, a las personas afectadas en un desastre, pero siempre para la dimensión emotiva, melodramática, digamos. ¿Te fijas? Entonces, uno en televisión eso es obvio, como el primer plano que le hacen a los ojos, o le preguntan cuestiones tan absurdas como cómo se sienten, cómo se van a sentir si el aluvión se llevó su casa, digamos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que también hay que cambiar el enfoque de la rutina periodística, de las prácticas profesionales, ¿sí? Sí, súper interesante, Claudio, y tomamos nota para un próximo programa sobre este tema o sobre la temática en sí, ¿eh? Gracias. Sergio, voy contigo. Pues como en esa dirección yo quisiera, digamos, como alguien que estudia la ciencia más que la comunicación, pero interesado en la comunicación de la ciencia, el cambio climático tiene una cosa muy difícil y es que el objeto es una ciencia que se hizo de arriba para abajo, es decir, es una ciencia que se inventaron los científicos y el clima, la experiencia que nosotros tenemos del clima no es la experiencia del objeto de la ciencia, es la experiencia de nuestra realidad circundante inmediata, que es muy distinta si miramos de todos quienes estamos hablando aquí, algunos aquí estamos a 30 grados, otros estarán con mucho frío, ¿verdad? Porque ya hace frío en el sur, etcétera. Entonces, la experiencia es diferente. Esa fue una de las razones también por las que se abandonó el término calentamiento global, porque algunos pensaban, bueno, qué rico que haga más calor, por ejemplo, en zonas muy frías. Pero lo que quiero decir es que ese concepto científico que es abstracto, cuando el científico va al campo, no entiende el campo y el campo lo entienden quienes están ahí, que las comunidades que están ahí, y hay una interacción de diferentes niveles de experticia que a veces se queda por fuera en la comunicación
de la ciencia. Entonces viene el agrónomo, viene el geólogo y dice, no, yo no sé por qué se están muriendo los limonares, ¿verdad? No tengo idea. Pero la persona que está ahí, que lo ha hecho por generaciones, entiende, nota cambios, sabe qué está sucediendo. Y son esos elementos, esa interacción entre diferentes formas de conocimiento, las que son indispensables para ir construyendo una concepción amplia de la naturaleza, porque nuestras acciones son siempre locales. Yo en eso estoy completamente de acuerdo con Laura. Esa idea de lo global es una idea que funciona más bien como para descargar responsabilidades, ¿verdad? Claro. Porque la acción siempre tiene un impacto considerable. Entonces yo creo que el papel de los medios para poner a conversar esas y esos lugares de encuentro entre diferentes experticias es indispensable, creo yo, en la comunicación del cambio climático. Muy interesante, Sergio, esto que decís, y ni tocamos tampoco el tema de la visibilización de las comunidades más vulnerables y de los sectores más vulnerables, que son los que generalmente más sufren estos cambios y son los menos atendidos también por la prensa y por los medios y a los que menos información también fidedigna les llega. Laura, voy contigo, con Paola y cierro Eugenia con vos. Gracias. Yo lo último que tengo para decir, entonces, como conclusión de todo esto, es que respecto desde el punto de vista de la formación y de lo que nosotros le damos desde las universidades, de los que formamos a los comunicadores, que no es una categoría más. ¿Sí? Esto de creer, bueno, entonces el que quiera especializarse en esto deberá ir a la escuela donde le enseñarán este periodismo especializado. Yo creo que el problema ambiental es un problema que es inherente al ser humano. Y si no, pensemos en qué informaríamos respecto de residuos. ¿Quién de todos los que estamos en este momento no estamos generando en este mismo momento un residuo? Entonces, es algo que fuertemente nos atraviesa a todos. Creo que los medios, por otra parte, también sean masivos, sean digitales, de la característica que fuere, el formato, también están en un fuerte debate en este momento porque todo está cambiando vertiginosamente, porque no nos olvidemos de la IA, que hoy también hasta nos lee lo que a nosotros cree la IA que nos interesa, si quisiéramos ponerle un tag de que nos resuma las informaciones. Entonces, yo creo que también los medios están en este momento navegando en aguas muy difíciles entre lo que entiende que el público quiere, porque también hay reclamos a los medios sobre problemas de residuos y demás, y de no respeto del ambiente, y también está el tema de que los medios, porque nos lo han dicho en nuestras investigaciones, no consiguen, por otra parte, periodistas que estén formados para poder abordar estas temáticas. Y finalmente, respecto de lo cultural, creo que todos de nuestro lugar tenemos que seguir haciéndolo mejor. Desde mi visión, desterrar eso de el otro es el que tiene la culpa. ¿Para qué me piden cambiar a mí si el otro es el que a la larga genera el mayor problema? Porque si yo no cumplo, si yo no soy responsable y yo no muestro que me interesa el otro y reduzco mis impactos, entonces tampoco tendré derecho a levantar mi voz y reclamar y señalar al otro. Gracias, Laura, un placer. Paola, voy contigo y cierro con Eugenia. Bueno, para cerrar yo hablaría sobre el tema del encuadre y la importancia que tiene en la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Creo que en ese sentido yo no menospreciaría el tema de las emociones en el sentido de que si bien es cierto que hay medios sensacionalistas y que titulan catástrofe con rojo, mayúsculas, etcétera, y hacen que de alguna manera haya una visión desoladora sobre el cambio climático y generan esa perspectiva ciudadana de que entonces, qué puede aportar la acción individual? Creo que sí es importante, como se dice, para tener cultura es necesario tener una contracultura que critique, que cuestione. Creo que las emociones pueden aportar mucho en el tema del encuadre porque le pueden permitir al periodista ser más retórico, porque el paradigma periodístico es la objetividad. Aunque la objetividad no exista, pues el paradigma es eso, ¿no? Te escribo en tercera persona, pues trato de tomar distancia de la información, pero si yo sé qué emociones movilizan, ¿no? Puedo ser más recursivo y más retórico en la construcción del enunciado periodístico. Y así no necesito ser activista, no me choca tanto como periodista, digamos, este tema de la objetividad y puedo sí hacer un cambio en la forma en la que llego a la audiencia con un tema, ¿no? Y por ese lado me parece Bien, importante, pues, igual, insistir en el tema de las emociones. muy interesante. Gracias. Gracias, Paola. Eugenia, cierro con vos.
creo que absolutamente todos los enfoques y todas las miradas son relevantes. El de las emociones, el de cómo comunicamos, el de las universidades y cómo se involucran, ¿no?, con este tema desde sus currículas también. Bueno, también, ¿no?, las grandes industrias, que es a donde también uno está todo el tiempo mirando y diciendo a ver cuándo van a tomar parte también de todo esto. Nos dejaron un montón de aristas abiertas. Creo que más de un programa es el que tenemos que enfocar por delante. Así que agradecidísima. Se nos está terminando el tiempo. Sabemos que estamos medio pasaditos. Así que, Flor, un placerazo. placer. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados y los esperamos en breve. Mirá que Dai ya está del otro lado tomando nota. Sí, seguramente habrá parte 2. Interesantes, sí. La segunda versión, muy interesante. Gracias. Y a tomar el guante, ¿no? También, sí. y hacer lo propio. Obvio. Gracias, Eugenia Herrero, un placer. Gracias con cada uno. Gracias, Paola Muñoz Pico desde Ecuador, Claudio Salinas desde Chile, María Eugenia Rosas Rodríguez desde México, Sergio Orozco Echeverri desde Colombia y Laura Cavagliato desde aquí, desde nuestra hermosa Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias a todos, no queda más. Gracias a todo el equipo de integrados, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Escuela de Medios y Artes de Comunicación que hace posible este espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien temprano con otras conversaciones integradas. Chao, buena vida para todos, gracias.